Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero que me acompañen a abrir sus Biblias en la tercera carta de Juan. Voy a ir un poco rápido en cuanto a los textos, porque tengo mucha información que dar. Y si quieren anotar solamente lo pueden hacer. Y quienes no tengan la facilidad de anotar pronto, pues después pueden hablar con el hermano Jesús y él les puede proveer la predicación. Tercera carta de Juan, versículo 11, porque nomás es un capítulo. Dice la palabra de Dios así: Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Escuche bien, iglesia. La palabra de Dios dice: no imitéis lo malo. ¿Y por qué uso este versículo? Porque lo que voy a hablar el día de hoy es de algo que se me pidió hablar. Y nada más y nada menos que el dichoso Halloween. Hasta escuchar esta palabra aterroriza. Vamos a ver el trasfondo de esta fiesta en su sentido histórico y en su sentido teológico, o sea, bíblico. Amén. ¿Qué de esta fiesta? Es importante, porque la palabra de Dios es clara cuando dice: amados, no imitéis lo malo. La pregunta es: ¿qué de bueno tiene Halloween? ¿Qué espiritualismo me deja? Eso lo voy a ver. ¿Qué alaba esto a Dios? ¿Quién está detrás de Halloween? Porque son las canciones que le ponen a Halloween. Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. O sea que esta fiesta no es procedente de Estados Unidos, sino viene de Europa desde tiempos muy antiguos, desde los años de los siglos XVI. El significado de esta fiesta no tiene que ver nada con la Biblia, con la palabra de Dios. Y los antiguos británicos tenían una festividad similar conocida como Calan Gaef. En el Samhain se celebraba, hermanos, el final de la temporada de la cosecha. Esto era algo cultural. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el de los muertos, el otro mundo, se estrechaba con la llegada de Samhain, donde había convivencia entre nosotros los vivos y los muertos. Los ancestros familiares eran invitados porque, según en esta fiesta de los celtas, se congregaban personas benévolas, pero también personas malvadas. O sea, había una convivencia entre ambos grupos. Así pensaba los celtas. Entonces los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Y para alejarlos se usaban máscaras de terror, como lo hay el día de hoy. Algunos vistiéndose de calacas, otros de diablo,
otros con simplemente caras extremadamente aterrorizantes. Entonces, ellos pensaban que con vestirse así era para finalmente alejar los malos espíritus, las malas vibras. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado, que los espantara y se fueran. Entonces, ellos pensaban que venían los espíritus y al ver esas caras tan feas, se iban. Otra práctica común en estas fiestas era la adivinación, y vamos a estar viendo en lo teológico, en lo bíblico esto. A menudo se practicaba el consumo de alimentos y bebidas, incluso Asturias se celebraban banquetes en tumbas de antepasados. Por eso mucha gente lleva hasta comida a las dichosas tumbas, ¿sí? Para que los muertitos vengan y se la coman. La palabra Halloween se empezó a usar en el siglo XVI, como les decía, y parece ser el origen escocés llamado All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. Fue en el año 1840 cuando esta festividad llegó a los Estados Unidos y a Canadá, el vecino, donde quedaron fuertemente, hermanos, arraigadas esta fiesta, y fueron los inmigrantes irlandeses quienes se encargaron de difundir esta costumbre a ambos países, Estados Unidos y Canadá. Ellos solían colocar una vela encendida dentro de una calabaza, y por eso muchos lo hacen, aquí la costumbre y en muchos países, poner luces dentro de las calabazas. Y la inspiración era muy popular porque venía de una leyenda de Jack, el tacaño, que consiguió engañar al diablo. Ese era finalmente el pensar de él. El primer desfile tuvo lugar en Minnesota en 1921. En los años 60, la televisión transmitió precisamente esta festividad del Halloween por primera vez. De manera que en esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares, y para los espíritus que no les perturbasen en sus vidas, a los aldeanos debían poner una vela en su ventana por cada difunto que había habido en la familia. Es decir, si hubo 5 difuntos en el año, tenían que poner 5 velas en la ventana. El no hacerlo era que les iba a ir mal, según las leyendas, según las tradiciones, según el pensar del hombre. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestaban a sus familiares. Si no lo era así, los espíritus perturbaban por la noche y les hacían caer entre terribles pesadillas, y de ahí el invento por los mexicanos que te van a venir a jalar los pies si te portas mal. La festividad se popularizó en todo el mundo, hermanos, donde miles de niños y jóvenes la celebran con emoción. Los pequeños salen a pedir dulces disfrazados de fantasmas, de calacas, de diablos, de ángeles y de todo, porque hoy en día la han tratado de disfrazar. ¿Y quién se encargó de eso? Los católicos, que no celebran el 31, pero sí el 1 y el 2 de noviembre. Han tratado de disfrazar Halloween. Y entonces dijeron, no, ya no se vistan de diablos, calacas, monstruos, ahora vístanse de angelitos con unas alitas atrás. Y los pequeños pues son inocentes porque no saben, ¿sí? Ellos piensan que están haciendo bien, pero los que sí saben son los padres. Y el que no sabe, o el que no sabía que esta tradición es mala, bueno, pues para eso estamos el día de hoy. Entonces los pequeños salen a pedir dulces disfrazados de diferentes figuras, ¿verdad? Personajes incluso. Entonces en nuestro país la gente suele tildar de aliados a los que celebran Halloween, porque dicen, no, Halloween no, el Día de los Muertos. ¿Sí? El Día de los Muertos, que al final viene siendo lo mismo.
porque la palabra de Dios dice que nosotros no somos de la oscuridad, de las tinieblas, sino de la luz. En Estados Unidos, el hecho de exportar su festividad al resto de los países del mundo, no obstante, este día, hermanos, de las calabazas y fantasmas no tiene un origen americano, sino, como les decía, europeo. Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre de este mes, a la puesta de la víspera del Día de Todos los Santos, que ya es la fiesta que los católicos se encargaron de añadir a ello. Entonces, se tiene raíces en el antiguo festival de Celta, conocido como Samhain, como les decía, y que significa fin de verano, y se celebra al finalizar de la temporada de las cosechas. Durante esta noche, hermanos, se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos, los sacerdotes con los muertos, ¿verdad? Y los sacerdotes druidas iban de casa en casa pidiendo comida o todo tipo de regalos para ofrecerlo precisamente a los muertos. Esa era la creencia y sigue siendo la creencia, ¿verdad? De ahí la supuesta superstición de hispanos que los muertos vienen a comerse la comida, ¿verdad? Y les ponen sus altares, les ponen pan, les ponen comida, les ponen mole, les ponen tamales, les ponen chile, mole y pozole, le ponen de todo y dicen, los muertitos vienen a comerse la comida, y la gente se la cree, y hasta ellos mismos se la creen engañándose que sí es así, cuando ellos saben que no es así. Y de ahí viene el original, el truco o el trato, que en inglés es trick or treat. El llamado trick or treat era una leyenda popular del origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres, difuntos eran libres de vagar por la tierra por la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo, malvado, que deambulaba por pueblos y aldeas yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura, hermanos, que lo mejor era hacer trato o te va a venir algo malo. Eso es lo que quiere decir trick or treat. ¿Trato o algo malo? Tú decides, o me das dulces o me das mi calaverita, porque en México era la calaverita, y de hecho antes no se usaba botes, se usaban calaveras para pedir la calaverita, ¿sí? O me das algo. Yo no sé si en Honduras también celebran algo así, ¿verdad? Los hermanos de Honduras. O me das algo o te va a venir un mal. ¿Trato o truco? Trato o truco. Entonces, eso es lo que era, ¿verdad? Finalmente, pues, no pactar con este espíritu que recibiría el nombre de Jack o Lantern, con el que se conocen las tradiciones, las calabazas de Halloween, y el usar sus poderes para hacer truco, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles de toda clase de infortunios, maldiciones, como enfermedades a la familia, matar ganado o con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Eso era, o me das o te va a venir todo esto. Ahora, como protección surgía la idea de creer en las calabazas, formas de formar las calabazas en formas horrendas. Por eso ustedes ven que las calabazas les hacen ojo, les hacen nariz, les hacen boca, y algunos las disfrazan. Bueno, el truco es de que las calabazas se hacen con el fin de ahuyentar los malos espíritus, que cuando vean las calabazas, se asusten y se vayan los malos espíritus. Ese es supuestamente el sentido de ello, de disfrazar las calabazas. Ahora, el nombre de esta sería dado a ellas, que es como son conocidas hoy en día cuando llega esta fiesta. Realmente, aunque se ha generalizado la traducción truco en castellano por el inglés trick, y trato literalmente por treat, en el caso del trick or treating,
no se trata de un truco, ¿verdad? Propiamente dicho, sino más bien en un susto o broma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, en la actualidad los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces, después de llamar y tocar las puertas, que nosotros pues en ese momento le quitamos la batería al timbre. Porque es cuando más nos visita la gente. No nos visita, la gente no nos visita tanto como en ese día. Si los adultos le dan caramelos o dulces, o en México dinero, se interpreta que han aceptado el trato. Y los chicos les darán las gracias, pero en el contrario, si no le dan dulces, entonces la tradición dice que hay que arrojarle huevos o espuma de afeitar en las puertas. Y en la antigüedad, hermanos, si la gente se negaba a sus demandas, hablaban una maldición que le vendría a ese hogar, a esa casa, por no haberles dado ningún regalo. Y la historia cuenta que alguien de esa familia moriría en el transcurso del año. En el recorrido infantil en busca de las golosinas, probablemente enlaza con la tradición neerlandesa de la fiesta de San Martín. Y en México, como les decía, lo de la calaverita. ¿Me da usted mi calaverita, por favor? Y se va por la gente ahí pidiendo, me da mi calaverita, y va pidiendo dinero, ¿verdad? Yo me recuerdo que mis padres nos decían que no hiciéramos eso, ¿verdad? Y uno a escondida, ignorantemente, iba ahí a pedir su dichosa calaverita cuando eso no tenía nada de bueno. Entonces, hoy en día, todo esto lo han tratado de disfrazar, de hacerlo bien como que es bueno. Pero ahora sí, como dice un dicho, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Es decir, que el Halloween, aunque lo quieran disfrazar, no dejará de ser algo malívolo, algo maligno, y lo vamos a ver bíblicamente. Vamos primeramente a 2 de Corintios 2:9. 2 de Corintios 2:9. Ya vimos un poco de historia, no les quise dar toda la historia porque es mucha. Nos interesa más la teología, lo que diga la palabra de Dios. 2 de Corintios 2:9. Dice así la palabra de Dios: porque también para este fin os escribo, escuche bien, iglesia, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Escuche bien lo que dice Dios a través del apóstol Pablo. Pablo escribió con el fin de saber si la iglesia en Corintio era fiel en qué, en todo. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Está escuchando, iglesia? Para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus planes, sus malévolos planes. Todo lo que va en contra de Dios no viene más que de Satanás, para engañar a la gente. Por eso no imitéis lo malo, sino lo bueno. Lo bueno. ¿Sí? Porque ¿qué dice la Biblia? Que el diablo anda como león, ¿qué? Rugiente. ¿Viendo a quién? Devorar. ¿Y no dice la palabra de Dios que nosotros somos ovejas? ¿Dice la palabra de Dios que somos ovejas? Amén. Ovejas de Jesucristo, amén, ¿sí o no? Y Satanás es él. Entonces Satanás, ¿qué anda haciendo? Queriéndonos cazar, devorar.
destruir nuestra familia, destruir nuestra reputación, destruir a nuestros hijos. Satanás quiere destruirnos, acabarnos, ¿sí o no? Sí, sí, eso es lo que Satanás quiere, destruirnos. Él anda como un león rugiente. ¿O a poco no han visto Discovery Channel? A los animales. Cuando león va a atacar, el león no ve la manada y el león se presenta. ¡Guau! Aquí estoy. No, eso no hace el león. Eso no hace el león. ¿Saben lo que hace el león? El león va. Y se esconde. Y está mirando. Y está pacientemente. El león está pacientemente. ¿Y saben qué? El león está viendo su presa, la que se está distanciando. La más débil, la indefensa, para comérsela. Eso es lo que hace el león. Entonces, cuando un hermano se distancia de la iglesia para seguir al Halloween, tenga cuidado. Porque ahí anda Satanás. Y entonces se lanza Satanás contra aquella presa y la destruye. Porque fíjense lo que tienen los animales, hermanos. Los animales tienen el sentido del olfato, el sentido de la vista y el sentido del oído. Tremendo. Ellos pueden escuchar a distancias, pueden percibir el olor de un animal, el olor de una persona. Amén. Sí, es así. Entonces, ellos saben cuando una fiera está, y cuando la escuchan, ellos empiezan a hacer sus ruidos característicos, avisando que hay una fiera cerca de ellos, y empiezan a alentarse y corren, pero siempre está aquel que no hace caso y sigue comiendo. Y paz, lo agarra la fiera, lo destraza. Hay cristianos que somos advertidos y por ahí dicen sobre advertencia no hay. Pero yo sé que aunque veamos este tema, se van a ir a Halloween. Algunos se van a ir a Halloween a celebrar, a festejar. Y miren lo que va a decir la palabra de Dios. Fíjense bien lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 6. ¿Ya nos queremos ir? Si ya nos queremos ir, termino ya en 5 minutos. Efesios 5, 6. Nadie os engañe. Escuchen, padres, niños. Nadie os engañe con palabras vanas. No, tú no le hagas caso al pastor, tú no le hagas caso, está loco. Tú celebra Halloween, vístete de demonio, vístete de Satán, vístete, tú no le hagas caso. Nadie os engañe con palabras vanas, vacías, huecas, porque por estas cosas viene ¿quién? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quien no quiera hacer caso a estas palabras de Dios
y se quiera ir a celebrar a Halloween, está bien. Pero sobre los hijos de desobediencia viene la ira ¿de quién? De Dios. Así que después, que no se queje porque le suceden cosas malas. 7. No seáis pues partícipes ¿con quién? Con ellos. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Por eso andad como hijos ¿de qué? De luz. Y los del mundo andan celebrando Halloween. En el día o en la noche. Cuando esa gente va a las casas de espanto, ¿ahí hay día o es noche? Noche. Noche. Y nosotros no somos de la noche, somos ¿de qué? De la luz del día. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es ¿qué? Lo que es agradable a Dios. Comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Será que Dios se agrada que yo celebre Halloween? ¿Será que Dios se agrada que yo celebre Halloween? Lo vamos a ver con la Biblia. Y miren lo que dice el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las que, de las tinieblas. ¿Los monstruos salen el día o en la noche? En la noche sale la llorona. Sale el fantasma en el caballo. En la noche. No participéis en las obras infructuosas, sino más bien que reprenderlas, rechazarlas. Amén. Rechazar eso. Versículo 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta ¿qué? Todo. Y escuche el siguiente versículo. Escuche el siguiente. Por lo tanto dice, despiértate tú que duermes, y no solamente eso, levántate de los muertos. La gente celebra el Día de los Muertos, la gente celebra Halloween porque está celebrando a los muertos, y la gente que lo celebra también está muerta. Así dice Dios. Que todo el que celebra este tipo de tradiciones está espiritualmente muerto. Y dice Dios, levántate, despiértate, sal de ahí. Porque alguien se puede despertar. Ya levántate, ya despiértate. Ya, se despertó. Y después de 3 horas va y está en el cuarto en la cama. Pues tú nomás me dijiste que me despertara, pero no que me levantara. Por eso Dios especifica y dice, no solamente te despiertes, sino también levántate y sal de ahí. Huye, como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Entonces, hermanos, Halloween se volvió muy popular en este país, pues una de las 3 tradiciones más importantes de Estados Unidos es precisamente Halloween. ¿Y saben cuánto se gasta de dinero en esta festividad? Aproximadamente 7 billones de dólares. Se gasta aproximadamente 2.5 millones de dólares en dulces. Se dice que un disfraz, redondeándolo, le cuesta a cada persona que se disfraza $75, porque hay unos que pueden gastar hasta $1,000 en un disfraz, pero redondeándolo, cada persona que se disfraza en Halloween gasta $75. Y esto no le hemos agregado
lo que se gasta en las fiestas que se hace, las bebidas, lo que se gasta en las casas de espantos, lo que se gasta en rentar películas de terror en ese día. O sea, si le agregamos todo eso, ¿cuánto no consume? Por eso a este país le gusta el consumismo. Eso es lo que levanta a esta nación, el consumismo. En los días festivos es cuando este país más le agrada, porque le agrada el consumismo. Por eso este país pudo lograr que Halloween fuese una fiesta muy importante, porque le agrada a él dinero. Se dice, hermanos, que el 75% de esta nación celebrará Halloween, y de entre ellos habrá muchos cristianos, o al menos que se dicen ser cristianos. En Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Por qué, hermano? Porque su origen no es divino, su origen es pagano. Miren lo que dice Deuteronomio 18:9. Ya voy terminando, hermanos. Deuteronomio 18:9. Fíjense bien. Deuteronomio 18:9. ¿O ya quieren que termine? Deuteronomio 18:9. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, Canaán, el pueblo de Israel se dirigía hacia Canaán. Cuando entren allá, no aprendan a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque los muertos están muertos. Y la gente cree que vienen, ¿qué? A esta vida, a convivir con los vivos, y a comer, y a tomar agua. Porque después de un año, pues ya les dio sed, ¿no? Y les dio hambre. Pues cómo no. Porque es que abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas está haciendo en su vida una abominación. Y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto, y firma Jehová tu Dios. Abominación, hermanos, del hebreo generalmente kesen, del verbo kazán. En la raíz hebrea aparece 31 veces, en el texto bíblico 11 veces, como verbo 9 veces y como participo y nombre 11 veces. En la acción de adivinar algo sin utilizar procedimientos basados en la razón y en el conocimiento científico, especialmente si para ello se utiliza la magia, la interpretación de signos de la naturaleza, y ahí vienen aquellos que leen las cartas y que leen la mano y que quién sabe qué y que Walter Mercado y que todo eso. Todo eso es abominación. ¿A quién? A Jehová. Es la habilidad de quienes afirman poder predecir hechos venideros por sí mismo o mediante el uso de sortilegio.
Precisamente a Saúl le fue mal por haber consultado a una adivina. ¿Cierto o no? Claro. Agorero, del hebreo Nahash, así como agorero es quien presagia desgracia o buena suerte. O sea, quien te dice, te lee la mano o las cartas, te dice, te va a ir bien o te va a ir mal, te va a ir de la patada. El término hebreo indica toda clase de encantamientos y adivinaciones y otras cosas. Sortílego tiene que ver con las dos palabras anteriores, ¿verdad? Adivinación y como quien presagia buena suerte o desgracia a aquellos que leen lo que les decía las supuestas cartas. Y está la hechicería, encantador, mago. ¿Se recuerda aquella gente allá en Hechos capítulo 19 que dice que se convertía al Señor? ¿Se recuerdan? ¿Qué hacían con sus libros? Bueno, de hecho vamos ahí a Hechos rápidamente, 19, 18. Hechos 19, 18, rápidamente. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos macabros, de sus malas costumbres. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y ¿qué hicieron? Los quemaron. Los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata en puros libros de la magia. Wow. En este entonces serían millones de dólares invertidos en libros de la magia. ¿Y saben qué hicieron? No lo regalaron. ¿Sí? Como nos platicaba el hermano Antonio que tenía la Virgen en su casa y dijo, se la voy a llevar a la hermana Rosa porque va a ser un garaje ahí que lo venda. Y dice, ¿cómo está eso? Y lo tiró. ¿Lo vendió o lo rompió? Dije, ¿lo vendió? Porque eso es quemar, romper, desterrarse de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, todo esto tiene que ver también con algo ficticio, superficial, diabólico, satánico. Alguien puede decir, pero hermano, pero predicador, el vestirme de brujita no me hace bruja a mí. No, así como el vestirte de angelito no te hace ángel tampoco. Es que no es eso, no es eso. El punto es que nosotros somos hijos de la luz, no de las tinieblas, amén. ¿Somos hijos de luz? No escucho aménes. Sí, sí. Porque nosotros nos debemos de vestirnos ¿de qué? De amor, de bondad. Debemos de vestirnos de Cristo, amén. No de Satanás, no de gente que aterrorice y espante. Hay que vestirnos de Cristo, amén. De eso sí hay que vestirnos de nosotros. Cuando alguien celebra Halloween, hermanos, y se sienta a la mesa para comer con los ahí lleno de disfraces, de calacas, de monstruos y todo, y están comiendo, ¿saben quién es el primero que está ahí? Satanás. ¿No me creen? ¿No me creen? Miren, vamos a 1 Corintios y creo es el último texto que digo. ¿Ya se quieren ir? 1 Corintios 10, 19. Fíjense bien, 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo
o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Lo que la gente hace de Halloween, lo hace para los demonios. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes ¿de quién? De los demonios. Y escuche lo que dice enseguida. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ah, sí. Se va a ir a celebrar Halloween y a sentarse con la gente que está celebrando a Satanás, y después va a venir ¿a qué? A sentarse con Jesús, a participar de la cena. Ah. O sea que así es. No. No debe de ser así. No podemos sentarnos a la mesa de los demonios y después venirnos a sentarnos a la mesa del Señor. Eso es lo que dice Pablo. Porque lo que se sacrifica en esos días, dice Pablo, se le sacrifica a los demonios. A los demonios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara al advertirnos de que esta festividad dichosa llamado Halloween no tiene que ver absolutamente nada con la palabra de Dios, con las cosas de Dios, de ninguna manera. Entonces, por lo tanto, Dios nos dice: despiértate tú que duermes. Amén. Ya no voy a leer Jeremías 10, capítulo 10, pero anótenlo los que están anotando. Está muy bueno ese capítulo de Jeremías, capítulo 10. Todo el capítulo. Padres, si a sus hijos los quieren obligar a festejar Halloween en su escuela, preferible no enviar a sus hijos ese día. Hermano, pero es que a mi hijo no le gusta faltar a la escuela porque le van a poner falta, lo van a reprobar. Pues está bien, mejor que lo reprueben aquí y no en el cielo. Sí, mejor que lo reprueben aquí o no en el cielo, o preferimos que nos reprueben en el cielo y aquí no. Yo prefiero que a mis hijos lo reprueben aquí y no en el cielo. Porque por estas prácticas viene la ira ¿de quién? De Dios. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.